San Benito Biscop, abad benedictino en Inglaterra, 12 de enero. El siglo VII, tan vilipendiado por ciertos críticos modernos interesados en disfrazar la verdad a sus lectores, es en realidad un magnífico periodo de paz tranquila entre las invasiones bárbaras y las guerras carlovingias. Una época de reconstitución social para los diversos países de la Europa occidental. Una época fecunda, si no en ingenios literarios, a lo menos en profundos políticos y en una multitud de grandes santos. Porque la paz es una isla dorada fecundada por el sol esplendente del espíritu, cuya vida se manifiesta en obras admirables de arte y en gestas heroicas de virtud. Recién convertida al catolicismo, sin pasar como otros países por la herejía arriana, la Gran Bretaña no se quedaba atrás en el movimiento general de su siglo. La heptarquía anglosajona, gobernada casi sin excepción por príncipes prudentes y religiosos, como los santos Ethelberto, Eduino, Osvaldo y Oswino, perdía en aquel siglo a sus primeros apóstoles, pero promulgaba leyes cristianas y veía surgir en todos los puntos del viejo suelo bretón innumerables monasterios, focos de civilización y de virtud, destinados a completar la obra de San Agustín de Canterbury, y que le valdrían, andando el tiempo, el honor de disputar a Irlanda el hermoso título de Isla de los Santos. Inglaterra fue formada por los monjes. En la época de que hablamos, el noble país de los anglos enviaba al continente gran número de aquellos ángeles que deseaba ver San Gregorio. Muchas son las princesas sajonas que figuran entre las primeras santas abadesas del norte de las Galias. En la misma isla británica vivían San Félix, obispo de la región oriental, San Ercumbaldo, obispo de Londres, San Lorenzo, San Melito, San Adelmo, San Adamano, San Teodoro, San Wilfrido, San Cuthberto y otros muchos de nombres ilustres, entre los que solo podemos citar los más principales. Magnífica floración que da a la iglesia, a principios del siglo siguiente, tres grandes lumbreras: San Beda el Venerable, San Wilibrordo, apóstol de Holanda, y San Bonifacio, apóstol de Alemania. Educación y primera peregrinación de San Benito Biscop. San Benito Biscop merece puesto distinguido en el catálogo de estos santos, por las virtudes de que fue modelo eminente y por los beneficios que dispensó a su país. Biscop Badulcin, más conocido con el nombre de Benito Biscop, nació en 618 o tal vez en 628, en el reino de Northumberland, uno de los 7 de la heptarquía. Sus padres, nobles y ricos señores sajones, le destinaron desde muy temprano a la carrera de las armas, que era la ocupación ordinaria de las gentes de su condición. De natural esforzado, Benito alcanzó pronto brillante reputación en la corte de Oswino, rey de Northumberland. Señalábase entre los soldados por su valor y entre los cortesanos por su política, su afabilidad y por sus admirables prendas personales, pero muy especialmente por su piedad y singular prudencia. Estimado del príncipe, honrado de los grandes y amado de todos, parece que había de adelantar a pasos agigantados en la gloriosa carrera que había emprendido, lisonjeándole el mundo con brillantísimas esperanzas, cuando la consideración de una fortuna más sólida y de una felicidad más llena y digna de un corazón verdaderamente grande, le hizo renunciar a todo cuanto le prometían sus fundadas esperanzas. Herido en el amor de los bienes eternos, y deseoso de no servir a otro amo que a solo Dios, dejó la corte, renunció a los empleos, apartóse de sus parientes, huyó de su país en la flor de su juventud y emprendió por devoción el viaje a Roma, año 653 o 654. No es de admirar que Benito dirija sus pasos a la ciudad eterna. Conocía la antigua tradición según la cual el príncipe de los apóstoles habría llevado por sí mismo la luz del Evangelio a los bretones. Comprendía que no podría hallar la doctrina de Jesucristo más seguramente que al lado del Papa, intérprete y guardián de la tradición de la Iglesia y depositario infalible de la revelación divina.
En el mismo siglo vemos a los obispos bretones acudir a cada instante a la Santa Sede para resolver dificultades de doctrina y de disciplina eclesiástica. Por otra parte, esta fue la gran época de peregrinaciones a Roma. Durante los siglos VII y VIII, Roma fue el punto de cita de innumerables peregrinos que acudían de todas las comarcas de Occidente para contemplar la ciudad santa y orar en los sepulcros de los santos y de los mártires. Ninguna nación mostró más celo y ardor en el cumplimiento de esta piadosa devoción que los anglosajones. Príncipes y obispos, ricos y pobres, sacerdotes y seglares, hombres y mujeres, emprendían esta peregrinación con tal entusiasmo que a las veces volvían a ella a pesar de las dificultades y peligros de tan largo viaje. En esta primera peregrinación, no parece que Benito estuviera resuelto a abrazar la vida monástica. La reina de Northumberland y el rey de Kent le dieron por compañero a un fervoroso joven, al futuro San Wilfrido, que no hallando en los monjes escoceses de Lindisfarne maestros bastante seguros en las vías de la santidad, quería estudiarlas en los monasterios de Italia. San Honorio, arzobispo cantuariense, murió poco después de la salida de estos dos peregrinos, en 653 o 654, lo que nos permite precisar la fecha de su viaje a Roma. El arzobispo de León, San Enemundo, quiso retenerlos a su lado. Wilfrido consintió en ello, ya que podía allí instruirse, y Benito continuó solo su viaje. Pronto, sin embargo, el arzobispo cambió de parecer y aconsejó a Wilfrido que fuera con su compañero. Juntos llegaron a Roma, donde el Papa San Martín I los acogió favorablemente. Veneraron el glorioso sepulcro de los santos apóstoles y se instruyeron según su deseo. El regreso lo hicieron por separado. Wilfrido salió el primero, dirigiéndose a León, donde recibió la tonsura. Ya en su patria, Alfredo, hijo del rey Oswino, le encargó la dirección del monasterio de Ripon, y en el año 664 fue investido de la dignidad episcopal. Benito se quedó en Roma y es probable que residiera allí varios años. San Benito abraza la vida monástica. Nuevas peregrinaciones. Al volver a su patria, por el mediodía de Francia, Benito se detuvo en la célebre abadía de Lerins, fundada hacía 2 siglos y medio por San Honorato, según la regla de San Macario, y regida entonces por las reglas de San Columbano y de San Agustín. El noble peregrino halló allí su vocación definitiva. Pidió y obtuvo el hábito de religioso, recibió la tonsura y vivió 2 años en la observancia más perfecta de la vida cenobítica, entregado completamente a la oración, al trabajo y a la penitencia. Al fin, volvió a marchar a Roma, a donde le llevaba una particular inclinación, con ánimo de pasar allí el resto de su vida. Mas otros eran los designios de la providencia. El Papa San Vitaliano acababa de consagrar arzobispo de Canterbury para suceder a San Honorio, a un sabio y piadoso monje griego llamado Teodoro, natural de Tarso en Cilicia, de 70 años de edad. Proponíase el soberano pontífice al enviarle a la Gran Bretaña la reforma de ciertos abusos y la resolución satisfactoria de varias cuestiones de disciplina eclesiástica. Diole por compañeros a otro monje, llamado Adriano, muy versado en las ciencias sagradas y en las letras griegas y latinas, y a Benito Biscop. El primero había rehusado humildemente el episcopado y había hecho anteriormente varios viajes a las Galias. En cuanto a Benito, el Papa, que conocía su nobleza, su saber y virtud, le juzgó más capaz que ninguno para servir de guía y de intérprete a los otros 2 mensajeros. San Teodoro, San Adriano y el guía de ambos partieron de Roma hacia fines de mayo del año 668. Llegaron por mar a Marsella y de allí fueron por tierra a Arles, donde permanecieron hasta que Ebroin les envió la autorización para continuar el viaje. Pasaron el invierno en Sens, Meaux y París, con los santos prelados que por entonces gobernaban estas iglesias. El rey de Kent envió a uno de sus principales señores al encuentro de Teodoro, a quien aguardaba con impaciencia.
Teodoro y Benito se embarcaron, pues, y llegaron felizmente a Canterbury. En cuanto a Adriano, sospechando Ebroin infundadamente que hubiese recibido alguna misión diplomática secreta, contraria a los intereses de su política recelosa, le retuvo aún 2 años en Francia. Teodoro confió a Benito el gobierno de la abadía de San Agustín, situada cerca de su sede episcopal. El santo implantó pronto en ella la más perfecta regularidad, pero a la llegada de Adriano, en 671, entregó en sus manos la dirección de la abadía y se encaminó por tercera vez a Roma. Al volver Benito de este viaje, se llevó gran número de libros que compró o que le regalaron. Al pasar por Viena, en las Galias, recogió además otros varios que había comprado anteriormente y que había dejado en depósito en dicha ciudad. Devuelto a su patria en 672, el rey Ecgfrido, otro hijo y sucesor de Oswino, y el mismo que persiguió más tarde a San Wilfrido y a San Wilibrordo, le concedió cerca del sitio donde el Wear desemboca en el Mar del Norte, Wearmouth, una tierra de 70 yugadas, es decir, suficiente para alimentar a 70 familias. Benito edificó en ella un espacioso monasterio que dedicó al príncipe de los apóstoles. Benito puso al frente del monasterio de San Pedro al diácono Sigifredo, y al morir este último confió a Godofredo la dirección de las 2 abadías. Estos 3 abades merecieron por sus virtudes ser colocados en los altares. Muerte de San Benito Biscop. Anciano ya y lleno de achaques, fue nuestro santo un raro ejemplo de paciencia en medio de las más dolorosas enfermedades. No cesaba de dar gracias a Dios que le había ayudado a dar a sus hijos tan santas constituciones. El mayor gusto que podía dársele era hablarle de las instituciones eclesiásticas que había estudiado en diversos sitios y sobre todo en Roma, y de las numerosas peregrinaciones que había realizado. Aunque fue tan eminente la virtud de Benito durante el tiempo de una vida tan pura, laboriosa y penitente, quiso Dios purificarla y perfeccionarla más al fin de sus días, para que, habiendo dado tan grandes ejemplos de observancia, de mortificación y de penitencia a todos sus religiosos, les diese también el de la paciencia admirable con que sufrió la cruel parálisis, que le sirvió de durísima cruz los 3 últimos años de su vida. Su semblante siempre afable, siempre igual, siempre tranquilo, su íntima unión con Dios y aún su exterior alegría no se alteraron nunca. No pudiendo asistir al canto del oficio divino, iban varios monjes a su habitación y formando 2 coros cantaban los salmos de la hora canónica correspondiente. Él los seguía con atención y cantaba también cuando sus fuerzas se lo permitían. Antes de morir, exhortó a sus discípulos a guardar fielmente la regla, ensalzando la exacta observancia que habían admirado en otros monasterios y la dicha de los que aman su vocación. Hijos míos, les decía, no creáis que las constituciones que os he dado son invención mía. Después de visitar 17 monasterios bien gobernados, cuyas reglas y costumbres procuré conocer perfectamente, junté las que me parecieron mejores y son las que os he dado. Por último, el venerable padre entregó su alma a Dios después de recibir el santo viático a la edad de 76 años, 86 según otros, el 12 de enero de 703. Fue inmediatamente venerado como santo, según testimonio de su discípulo más famoso, San Beda el Venerable, abad de Harrow, el cual declara incidentalmente en su Historia de Inglaterra ser autor de la biografía de su padre y maestro en la vida religiosa. Si este documento, que sería de tanto valor para precisar las fechas de la vida del santo en las que ahora no hay plena unanimidad de opinión, se ha extraviado, nos queda felizmente el texto de una homilía del mismo Beda, dedicada a San Benito Biscop en el aniversario de su fallecimiento. Esta fuente histórica, junto con las crónicas de Florencio de Worcester y las gestas de los pontífices ingleses del historiador Guillermo de Malmesbury, siglo XII, así como las flores de relatos de Mateo de Westminster, siglo XIII, son las principales de donde los autores más modernos han sacado los documentos históricos
para trazar la vida del santo que acabamos de resumir. San Benito Biscop llegó a ser, por una parte con San Pedro y por otra con San Pablo y San Beda, el patrono de las dos iglesias que hizo construir. Al pie del altar que le está dedicado en la Catedral de Canterbury, fue inmolado el ilustre defensor de los derechos de la Iglesia, Santo Tomás Becket. La congregación actual de los benedictinos ingleses celebra también a San Benito Biscop entre sus mayores protectores. En el año 970, sus reliquias fueron trasladadas a la abadía de Torney, según un cronista del siglo XII. Sin embargo, los monjes de Glastonbury pretendían poseer parte de ellas.